Bien, pues como ya lo habrás visto en el video anterior, donde se creó el formulario para nuestra base de datos de mascotas, pues son una serie de datos los que se capturan, pero además también nos deja ver este formulario, nos permite ver más datos, incluso imágenes, para comodidad del usuario, para que el usuario pueda comprobar los datos que están siendo capturados. Sin embargo, al momento de almacenar ya estos datos para el día a día de la operación del negocio, nos vamos al acumulado y nos damos cuenta que en realidad los datos que se almacenan son muchísimo menos que los datos que se ven en el formulario. Es la menor cantidad de datos expresados con la menor cantidad de caracteres posible que son almacenados con la finalidad de que nuestra base de datos siempre esté funcionando en óptimas condiciones. Mientras nuestra base de datos tenga una menor cantidad de caracteres para poder registrar las transacciones, esto va a hacer que nuestra base de datos funcione de una forma más ligera. Bien, un ejemplo de lo anterior lo podemos ver nuevamente en lo que ya hicimos en el formulario de Access. Aquí podemos ver en Excel la tabla de acumulados de todas las transacciones que se han llevado a cabo a lo largo del mes y podemos ver que pues simplemente se están capturando números. Números que obviamente significan clientes, mascotas, servicios, todo ese tipo de actividades. Esta sería la forma óptima en la que quisiéramos verlo almacenado en sus expresiones mínimas para que tuvieran la menor cantidad de espacio en la base de datos. ¿Por qué no lo almacenamos, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Cada vez que llevamos a cabo una transacción, se pudiera mostrar en cada registro de nuestra tabla todos los datos para que pudiera ser leído de una forma fácil y rápida. Esa parte suena práctica, suena bien. Nosotros estamos viendo aquí todos los datos de la transacción sin necesidad de recurrir a consultas y estar haciendo tablas dinámicas, cosas por el estilo. Sin embargo, cuando la actividad de nuestro negocio es grande o simplemente se van acumulando actividades a lo largo del tiempo, este tipo de archivos tradicionales se vuelven demasiado pesados porque tienen muchos datos, datos que pesan, van haciendo un archivo más pesado, más lento. Aquí podemos ver algunas de los inconvenientes de tener archivos de esta forma. Se generan archivos más pesados porque estamos utilizando más caracteres, más fórmulas en las celdas. A final de cuentas nos llevan a un mayor tiempo de elaboración por estar capturando todavía más datos o bien estar actualizando más fórmulas. Esto mismo conlleva a que el tiempo de proceso del archivo puede ser mayor o incluso podemos trabar el programa si tenemos que procesar grandes cantidades de datos. Y bueno, dos cosas muy importantes que pasan en bases de datos y que se deben de evitar a toda costa es la redundancia y la inconsistencia. ¿A qué nos referimos con redundancia? Bueno, pues cuando el mismo dato lo vemos que aparece una y otra vez en todos los registros. Y la inconsistencia, bueno, pues es cuando yo quiero cambiar un dato y supongamos que tengo que cambiar a uno de los estilistas. Si yo tengo mis registros de esta manera y de repente resulta que Brenda no va a estar disponible, tengo que ir a cada uno de los registros y cambiarlo uno por uno para que ahora se actualice mi tabla por el nuevo estilista. Eso sería una inconsistencia. ¿Por qué? Porque si yo llego a cometer algún error en algún registro, pues ya mi base de datos ya se estaría viendo afectada. Bien, entonces, ¿de qué manera podemos evitar caer en estos errores al utilizar archivos tradicionales? Bueno, pues obviamente creando archivos mucho más ligeros, archivos que utilicen la menor cantidad de datos para que puedan ser procesados de una manera más rápida y más eficiente.
Pero ¿cómo se consigue eso? ¿Cuáles son los pasos a seguir para lograr crear bases de datos eficientes? Bueno, pues para eso vamos a ver rápidamente aquí una presentación, es muy breve, y vamos a hablar de justamente la normalización. ¿Qué es la normalización? Bueno, pues es una serie de reglas aplicadas para reducir la redundancia e incrementar la consistencia en una base de datos y así optimizarla. Bien, tenemos que seguir una serie de pasos. Es importante este proceso en dónde se hace, en qué parte del ciclo de vida de las bases de datos se debe llevar a cabo la normalización. Desde el diseño, prácticamente desde que nosotros estamos haciendo el diagrama entidad-relación, en cuanto lo tengamos terminado, lo tengamos relacionado, le hayamos puesto a todas las entidades sus respectivos atributos, justamente ahí, antes de pasar ya a la elaboración de tablas reales y de formularios reales, es importante hacer la normalización. Bien, algunos de los puntos clave que se hacen en la normalización ya los hemos utilizado, ya los conocemos, simplemente es ubicarlos dentro de este concepto de normalización. Por ejemplo, nosotros ya sabemos el uso de claves primarias. Una de las reglas de normalización nos dicen que los datos deben de ser organizados dentro de tablas y dentro de esas tablas, pues se espera que siempre el primer campo de esas tablas contenga la clave principal de nuestras entidades. Bien, otra regla importante nos dice que no debe haber registros repetidos en una tabla, es decir, tenemos que evitar la redundancia, que un dato esté repetido muchas veces en una tabla, ocupando mucho espacio y haciéndola más pesada. Bien, otra parte importante dice que los campos de la tabla solo deben pertenecer a su respectiva clave principal. Y aquí nos habla de dependencias funcionales. Esto quiere decir que si un dato puede estar almacenado en su respectiva tabla, no tengo por qué estarlo almacenando en una tabla a donde no le corresponda. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Bien, y por último dice, las tablas se deben relacionar con otras tablas por medio de claves foráneas. Esto también ya vimos la importancia de esto y justamente el tercer punto se combate con el cuarto punto. Bien, para tener un ejemplo más claro de esto, vamos a ver pues prácticamente el ejemplo que seguimos utilizando de la estética de mascotas. Nosotros tenemos aquí una tabla sin normalizar, es decir, podemos ver que tenemos el ID de la mascota, la especie, el nombre de la mascota, el nombre del cliente y el teléfono del cliente. Bien, como podemos ver, aquí hay datos que yo no necesitaría tener aquí, yo podría tener en otras tablas para que no estuvieran ocupando mucho espacio dentro de esta misma tabla. Por ejemplo, podemos ver que se repite perro, perro, gato. Bien, aquí en lugar de yo estar utilizando un nombre de especie, podría estar utilizando una clave foránea que me mande a una tabla de especies en donde yo seleccione un número para perro y otro número para gato, y entonces así en lugar de estar utilizando todo el texto perro, todo el texto gato, simplemente podría estar utilizando un número para cada especie y eso reduce el espacio, la cantidad de caracteres utilizados. Bien, el nombre de la mascota, aquí sí podemos ver que existe una dependencia entre el nombre y el ID. El nombre es de la mascota, entonces esto es correcto. Pero, por ejemplo, el nombre del cliente pasa lo mismo que con la especie. En lugar de utilizar nombre de cliente, yo podría estar utilizando el ID del cliente para tener menos caracteres en esta columna. Y en el caso del teléfono pasa lo mismo. Yo no necesito estar viendo los números de teléfono y mucho menos que se estén repitiendo por cada registro. En este caso, estamos viendo que Yasmín tiene dos mascotas. Y entonces Yasmín aparece dos veces en la tabla y dos veces aparece el número telefónico de Yasmín. Esto es justamente una tabla sin normalizar. Estamos creando ahí redundancias y esto obviamente, si ya lo vemos con el paso del tiempo, con la acumulación de datos,
pues esto puede alentar muchísimo, muchísimo las bases de datos. Bueno, pues aquí podemos ver justamente ya cómo se le han aplicado esas reglas de normalización a nuestra tabla de mascotas. Y entonces en lugar de estar utilizando el nombre perro y el nombre gato, estamos utilizando el ID de la especie. Obviamente este ID, como nosotros lo hemos visto, son claves foráneas, es decir, son atributos que nos llevan a otras tablas para decodificar o para entender su significado. Aquí nosotros ya sabemos que 10 significa perro, mientras que 20 significa gato, y entonces pues ya únicamente estamos viendo los números y eso hace que reduzca el espacio, la cantidad de caracteres. Lo mismo pasa para el ID de cliente. En lugar de estar viendo ya aquí el nombre del dueño del perro o el gato y el número telefónico, nos remite a una clave foránea que nos lleva a la tabla de clientes, en donde ya sabemos que el 100 le pertenece a Yasmín y su teléfono pues es este de acá. Almacenar tablas de este tipo nuevamente, pues como podemos ver, va a reducir demasiado la cantidad de datos que estamos viendo aquí, a diferencia de lo que podemos ver simplemente acá. Podemos ver una cantidad menor de datos. Bueno, acabamos de ver dos cosas importantes, las veíamos aquí al inicio, y nos dice que no debe haber registros repetidos, es decir, se debe evitar la redundancia. Pero ¿qué es la redundancia o cómo podemos definir la redundancia? Bueno, para empezar vamos a entender esto. Un sistema de archivos tradicionales almacena varias copias de los mismos datos en archivos distintos. Es decir, supongamos, así como lo estamos viendo aquí, yo podría tener toda esta tabla con todos los datos que se están repitiendo y esta tabla compartírsela a cada uno de mis estilistas. Entonces ellos tendrían demasiados datos, cada quien de forma repetida. Entonces eso es la redundancia, eso es lo que tenemos que procurar evitar, la redundancia. Bien, aquí lo menciona. Esto hace que se desperdicie espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos, lo que mencionábamos también. Si en algún momento, por ejemplo, alguno de los dueños de las mascotas llegara a cambiar su número telefónico y yo ya repartí una copia de este archivo a cada uno de mis estilistas y quisiera cambiar el número telefónico, tendría que estar cambiando, tendría que estar buscando al dueño de la mascota, cambiar manualmente el número y así irme por cada archivo que yo haya compartido. Eso sería una inconsistencia, o más bien eso nos produciría falta de consistencia. Aquí lo ideal es que nosotros más bien procuremos tener archivos como este, en donde, por ejemplo, si un cliente llegara a cambiar su número telefónico, basta con que yo vaya a la tabla de clientes, cambie el número de teléfono desde aquí, desde la tabla de clientes, y en automático, al estar ligado este ID de cliente con el ID de cliente de la mascota, se va a crear una relación y en automático se va a actualizar el dato, va a haber una consistencia, lo contrario obviamente a la inconsistencia. Bien, entonces son de las dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. La consistencia de los datos, bueno, pues si eliminamos o controlamos las redundancias, entonces estamos reduciendo el riesgo de que haya inconsistencias. Y bueno, pues como ahí lo dice, si un dato está almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar solo una vez. Por ejemplo, lo que mencionábamos del número telefónico. Y de esta forma va a estar disponible para todos los demás o para cualquier otra consulta que nosotros hagamos. De lo contrario, si no existe esta consistencia, pues tendríamos que estar cambiando ese dato en todos los registros en donde lo estuviéramos poniendo. Bien, esto es el tema de la normalización. Prácticamente, regresándome un poquito al principio,
Decimos entonces que la normalización es la serie de reglas aplicadas para reducir la redundancia e incrementar la consistencia en una base de datos y así optimizarla. Entendemos entonces, por redundancia, la repetición innecesaria de los datos dentro de las tablas. Y bueno, por consistencia entendemos que es cuando un dato solamente está una sola vez de manera correcta en una tabla y al cambiar ese dato hace que, gracias a las relaciones que hay entre las tablas, ese dato cambie en todas las demás tablas en donde está relacionado. Bueno, este tema más a detalle, visto de una manera más profunda ya en bases de datos, se les conoce como formas normales. Existen varias formas normales que son reglas, pero obviamente pues ya es toda una metodología, un paso a paso a seguir en cuanto a las reglas para aplicarlas de una forma correcta. Primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Y así hay varias formas normales que se tienen que seguir para que las bases de datos funcionen de manera óptima. Pero bueno, esto no es el propósito del video. El video es principalmente que ubiquemos la importancia de la normalización y cuáles son las ventajas de aplicar la normalización. A grandes rasgos, ¿qué podemos decir que hace la normalización? ¿O qué es lo importante en la normalización? Bueno, pues actividades que nosotros ya conocemos, como por ejemplo crear una tabla para cada entidad, usar siempre atributos principales, no repetir datos en las tablas, es decir, evitar la redundancia, y usar atributos foráneos para que justamente exista o haya consistencia. Prácticamente esto es lo que quería compartirles en este video, la importancia de la normalización, serie de reglas aplicadas para reducir redundancia e incrementar consistencia para lograr bases de datos óptimas. Bien, prácticamente estos son los tres conceptos que me interesa que queden claros: normalización, redundancia, consistencia, y que obviamente pues los pongamos en práctica en nuestras bases de datos. Podemos ver ya, vuelvo a poner el ejemplo de lo que ya estamos haciendo, pues ya podemos ver aquí, me voy a meter un poquito a las relaciones de la base de datos. Y bueno, pues aquí podemos ver ya una base de datos, una serie de tablas ya relacionadas, ya revisadas, en donde justamente pues hay consistencia. Hay claves principales, podemos ver aquí, en cada tabla existen sus claves principales y obviamente, bueno, pues como lo podíamos ver aquí en la tabla de hechos, la tabla en donde se acumulan todas las transacciones, pues podemos ver el uso de claves foráneas que nos llevan a, a revisar otras tablas para ver qué es lo que significa este 1, qué es lo que significa este 4. Bueno, pues hasta aquí este video entonces. El video que sigue prácticamente nos va a llevar a ver la última parte de esta serie de videos, que es la elaboración de consultas y de informes, que prácticamente es pasar ya del manejo de los datos a la generación de información para la toma de decisiones. Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos este video y nos vemos en el próximo video.